Un nuevo tema que tiene que ver con la OCDE y todo lo que la Argentina necesita preparar de cara a entrar a esta organización. Marcelo Scaglione, analista internacional, está con nosotros. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Santiago? Buen miércoles para vos y para todos los que nos están mirando y escuchando. Los oyentes no, los televidentes no se olvidan que tenemos dos cosas que tenemos que repasar, pero vamos a hablar con el tema de la OCDE y esta idea de la Argentina de estar dentro de estas organizaciones. Exactamente, bueno, hicimos los deberes, quedamos en hablar del el tema del cepo, entre otras cuestiones, y quedamos a hablar del tema de los blanqueos de capitales. Recordemos nuevamente para aquellos que nos escuchan que la OCDE es un conjunto de países, 38, que están agrupados en una organización internacional que promueve las mejores prácticas en políticas públicas, tanto institucionales como económicas, como de capital humano y como ambientales. Y la aplicación de estas mejores prácticas, estos estándares internacionales, una suerte de ISO 9000 de las políticas públicas, son las que permiten el desarrollo de un país a largo plazo para pasar justamente de ser una economía emergente a una economía desarrollada. Y en este contexto la pregunta es, ¿podemos continuar con el cepo en el marco del acceso a la OCDE o se puede realizar el blanqueo de capitales? Bueno, vamos primero con el tema del blanqueo de capitales, que es una cosa que ya se trabajó mientras Argentina en el año 2016 había Claro. presentado la candidatura. Recordás que en ese momento el ministro de Economía era Alfonso Pratgay, Galgay. el secretario de Finanzas era el actual ministro de Economía Luis Caputo, y justamente Argentina llevó adelante un blanqueo de capitales que fue el más exitoso de la historia argentina. Recordarás que se permitió recaudar más de 110.000 millones de dólares en activos que no estaban declarados, básicamente en el exterior del país. Y este blanqueo se hizo siguiendo los lineamientos de la OCDE. La OCDE establece criterios muy estrictos respecto de las garantías que tiene que tener un blanqueo, porque lo que se quiere evitar es que estos activos no declarados sean activos que permiten financiar actividades ilícitas. Muchas veces en el mundo los que tienen actividades ilícitas, el narcotráfico, el terrorismo, el comercio ilícito, se aprovechan de estos Claro. blanqueos y no tienen determinadas salvaguardas justamente para meter dentro de la economía dinero que se hizo en forma no lícita. Y Marce, justamente quiero ese hacerte un blanqueo... punto acá para entender Sí, esto. 110 millones de dólares es el doble de lo que había pedido la Argentina, ¿no? La pregunta es, 110 mil millones de dólares, la pregunta es, ¿por qué no se repatriaron? No tenía ningún tipo de norma esto de repatriar los dólares, simplemente los declarabas y quedaban afuera, porque si no esta situación de blanqueo hubiera cambiado la economía de la Argentina y no tendríamos que habernos endeudado con el fondo, porque estaría gerando el dinero. ¿Se puede repatriar estos fondos? bueno, son dos cuestiones distintas, Santiago. En primer lugar, lo que te exige el país es que vos tengas tus activos declarados, tanto en Argentina como en el exterior. Después, ¿qué haces vos con esos activos? Tiene que ver con tu libertad de elección. Vos no podés obligar a un ciudadano, a una empresa, a hacer algo que esté en contra de su libertad de elección. Entonces, vos para que esos activos sean repatriados en Argentina, tenés que generarle condiciones que le sean convenientes. Ahora, son dos cosas distintas. Uno, el tenerlos declarados, que eso te permite a vos como país recaudar impuestos justamente a los activos, a los bienes personales, por un lado, y por otro lado es repatriar los bienes o tenerlos en Argentina, que eso además te permite tener ahorros que sirven para financiar el mercado de capitales. Ahora, vos para lograr ese interés no lo puedes hacer en forma coercitiva, no podés obligar
a los ciudadanos o a las empresas hacer esto. Sí tenés que tener condiciones que te permitan una ventaja, porque justamente los capitales se mueven en el mundo en función de la retribución que tienen por el riesgo, y repatriarlos en Argentina muchas veces es una situación riesgosa, con lo cual, en primer lugar, vos tenés que justamente tenerlos de alguna manera dentro del radar. Para eso sirve el Claro. ranqueo, eso te permite aumentar tu nivel de recaudación, pero en segundo lugar, vos también tenés que generar condiciones macroeconómicas y de estabilidad, sobre todo, para que esos capitales sientan que venir a Claro. Argentina es atractivo y les conviene más que dejarlos afuera. Vamos a la ética y algo muy profundo. ¿Por qué hay que tener tan buen trato con un evasor? Bueno, esto es una cuestión realmente interesante la que planteás, porque en realidad cuando vos tenés un buen trato con un evasor, lo que haces es erosionar la confianza de los que cumplen. Exactamente. Y Argentina lamentablemente lo ha hecho muchísimas veces. Recordemos que tuvimos un blanqueo en el año 2016, hemos tenido blanqueos en casi todos los gobiernos de capitales, y eso en definitiva termina erosionando la confianza de aquellos que cumplen siempre, porque van a decir, ¿para qué voy a cumplir si después en definitiva siempre va a salir una norma posterior que va a ser más permisiva para aquellos que no cumplieron? Bueno, esto es un tema central y no es una cuestión únicamente de ética, sino de construir confianza. Tengo un gran especialista italiano que siempre dice que la confianza es el petróleo del futuro, ¿no? Cuando vos construís confianza, vos hacés que los ciudadanos paguen los impuestos, vos hacés que las empresas inviertan en el país, vos hacés que en definitiva construís una relación a largo plazo. Entonces, esto no toca solamente una cuestión ética, sino una cuestión de confianza. Y cuando vos no tenés confianza ni de los ciudadanos ni de las empresas, no podés crecer en forma sostenible. Es un tema central. Ahí me quedo pensando también, porque intento entender qué tenemos en común con los 38 países y te pregunto, ¿alguno de los 38 países en la historia de su economía, de cada uno de ellos, tuvo cepo cambiario? Bueno, estás planteando otro tema en donde Argentina es casi el contrafáctico, ¿no? Siempre marchamos al contrario de lo que sucede en el mundo, pero sabe que frente a situaciones de mucho desorden que pueden ser causados en algunos casos por crisis financieras internacionales, que pueden ser causados por guerra, se permite, pero como situación de excepción, que haya restricciones al movimiento de los capitales. Pero por definición, la OCDE está en contra. De hecho, la primera norma de las 250 normas que constituyen el cuerpo jurídico de la OCDE tiene que ver con el libre movimiento de los capitales. Con lo cual, la primera cuestión por la cual los países miembros de la OCDE se agrupan es para decir, nos agrupamos, ponemos en práctica buenos estándares internacionales, pero lo primero que tenemos que lograr entre nosotros es que el capital circule libremente, porque justamente ese capital es el que te permite a vos financiar tus actividades económicas de capital humano y ambientales. Claro. Pero en el caso de Argentina hemos logrado sistemáticamente ahuyentar a los capitales, o para que no se vayan le hemos puesto cepos. Bueno, esta es una cuestión que no puede coexistir en el mediano plazo con la OCDE. Ahora, la OCDE tampoco te puede decir levantá el cepo, porque sabés que si levantás el cepo generás otros desequilibrios macroeconómicos. Entonces, en este caso, evidentemente, hay que primero, que es lo que está haciendo el gobierno, es ordenar la macroeconomía, sobre todo, en primer lugar, eliminar el déficit fiscal, que es la madre de todas las batallas, porque el déficit fiscal es lo que genera luego el endeudamiento compulsivo que hemos tenido a lo largo de décadas. Este endeudamiento compulsivo, cuando vos no tenés financiamiento exterior, lo terminás suplantando con la emisión de moneda. Claro. La emisión de moneda genera inflación y ahí el impacto es todavía más alto. Entonces, el gobierno tiene que levantar el cepo cuando las condiciones estén dadas. Para eso está haciendo los deberes. Recordemos que hace 5 meses que este nuevo gobierno acaba de asumir, pero el levantamiento del cepo, que está dentro de la agenda
del gobierno nacional, también forma parte de los requisitos para ser miembro de la OCDE, porque la OCDE trabaja justamente por el libre movimiento de capitales. Marce, una reflexión o una pregunta para cerrar. De alguna manera yo siento que vamos a competir o tratar de ser lo mismo que estos 38 países, que para poner un ejemplo, hacen salto en alto, pero la Argentina lleva a un representante que mide 1,10 m, no 1,90 m como los europeos. Hay mucha desigualdad desde lo estructural en la Argentina como para compararse con estos países. ¿Es una realidad esa o hay que empezar en algún momento? Mira, te pongo otro ejemplo. Vos tenés muchos basquetbolistas que son buenísimos y no miden más de 2 metros y miden 1,60 m o 1,70 m y son capaces justamente de adaptarse a un entorno donde hay gigantes. En primer lugar, y esto siempre lo repito, vos no pasás del subdesarrollo al desarrollo en un día. Es decir, que es un proceso que tenés que hacer en forma coherente, que tenés que hacerlo en forma sistemática, que tenés que hacerlo en forma regular. Ese salto en alto lo podés hacer después de, como han pasado con otros países, como el caso de los países europeos después de la posguerra, como los casos de los países de Europa del Este que salieron del yugo comunista, como el caso de Corea del Sur. Estamos hablando de un periodo de 25 años para pasar de ser un país subdesarrollado a ser un país desarrollado. Pero lo que tenés que hacer es empezar a ordenarte. Claro. Tenés que empezar a ir al médico, hacer dieta, tomarte la presión, tomarte los medicamentos que sean necesarios, hacer gimnasia. Es un conjunto. Recordás que en algunos de los programas comparé a la OCDE como el centro de alto rendimiento deportivo que tiene Pepe Sánchez en Bahía Blanca. Es un gran gimnasio, pero que te requiere de una disciplina, de un propósito y sobre todo de una constancia y una regularidad. Esto es lo mismo, pero lo importante es iniciar el camino y lo importante es que Argentina, después de 8 años, se ha decidido a iniciar el camino. Se vienen muchos cambios para las empresas, se vienen muchos cambios para el gobierno nacional, se vienen muchos cambios para las provincias, para el Congreso, para la justicia, pero lo importante en primer lugar es tener el faro y saber que vamos en esa dirección, que vamos en la dirección del desarrollo. Marce, sé que diste una gran conferencia en IDEA. Me gustaría que para las próximas reuniones que tengamos empecemos a desglosar los 250 puntos, aunque sea de a 5 por programa, para ver cuánto le falta a la Argentina para cumplir esos deberes e ir palpitándolos juntos, si te parece. Perfecto, pero te tiro un dato. De esos 250 puntos que Argentina tiene que adaptar en su cuerpo jurídico, tanto nacional como provincial, ya tenemos el 25% recorrido, porque la relación de Argentina con la OCDE no comenzó ahora, comenzó en la década de los 90 y ya hay cosas que se han ido haciendo, es decir, no arrancamos de cero. Si arrancáramos de cero no podríamos ser un candidato al acceso, pero eso lo dejamos para la próxima. Sí, me encantaría saber cuál es ese 25, cómo lo fuimos cumpliendo, quién lo fue cumpliendo y qué cambió en la Argentina con esos cambios. Gracias, Marce, como siempre. Un placer.